Hola a todos, nosotros somos el grupo conformado por María Valentina Borjas, Sofía Doncella, María Antonieta Fernández, Jennifer Town y Said Marroui. Nosotros vamos a abarcar el tema de la percepción de la población hacia los cuerpos policiales y la violencia policial en el contexto venezolano. Mediante el siguiente trabajo se busca observar la percepción de la población hacia los cuerpos policiales y asimismo la violencia policial dentro del contexto venezolano. Como punto de partida se buscó la recopilación de los artículos más idóneos que pudieran acercarnos a la situación de la manera más objetiva posible, ya que no se quiere inmiscuir en sesgos que podrían afectar la investigación. Entre los artículos consultados se pueden observar qué pasó con la reforma policial en Venezuela, preguntas y respuestas por Keimer Ávila en el 2019, el informe anual de violencia del 2019 por Observatorio Venezolano de Violencia, Bajo Tierra, la muerte por parte de organismos públicos y el aumento de las muertes violentas en Caracas por Monitor de Víctimas entre el 2017 y 2018 y la impunidad y violencia policial en Venezuela por Pablo Hernández y Ninosca Pifano entre 2000 y 2009. Se sabe que en Venezuela existen diferentes cuerpos de seguridad, los cuales desempeñan diversas funciones enfocándose cada uno en un objetivo en particular. No obstante, esto no quiere decir que como misión y deber en común está el garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. A pesar de que esto es conocido por todos, en los últimos 10 años esto no se ha observado, se ha observado justamente lo contrario, un aumento de homicidios en el país provocado por funcionarios que forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado, lo cual se convierte en una grave problemática por la que atraviesa el país. Entre los puntos que más se evidencian dentro de nuestro trabajo, se puede llegar a contextualizar aquellos factores causales que dieron como resultado los problemas dentro de nuestro estado de arte que mencionaremos a continuación. Podemos empezar mencionando la enfrentación por más de una década a una crisis humanitaria y una hiperinflación exponencial, afectando así a toda la población venezolana entre enero y septiembre del 2020, que fue del 1.433,58%. También se observó que la canasta alimentaria familiar llegó a un monto el cual ningún sueldo obrero o de clase media en Venezuela puede alcanzar. El precio de la canasta alimentaria familiar de octubre de 2020 se ubicó en 141.888.837,30 bolívares soberanos. Sin tampoco olvidar el bajo salario de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, conocidos como la PNB. Los rangos desde oficial hasta jefe reciben un salario de 1.788.990 bolívares soberanos, que es aproximadamente $1, y la gran brecha salarial de los oficiales de Fuerzas de Acciones Especiales, conocidos como las FAES, quienes ganan alrededor de 12 millones de bolívares soberanos, que son aproximadamente $12. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Mediante una revisión bibliográfica de diversos artículos cuantitativos y cualitativos, se demuestra obtener los datos y cifras de aquellos agentes que pertenecen a distintos cuerpos de seguridad nacional, que son actores de crímenes y abuso de poder contra los ciudadanos venezolanos. Más del 70% de la población desconfía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también de los demás organismos de seguridad del Estado. Se ve indudablemente un debilitamiento y desprofesionalización de la institución militar. Se estima que hay una ausencia de ética, de valores y de principios dentro del sector y que se han ido incrementando los casos de impunidad. Es de suma importancia entonces la realización de un seguimiento con respecto al tema para poder conocer la opinión y la experiencia de los ciudadanos venezolanos, quienes son los afectados en esta situación. El Monitor de Víctimas en el 2018 recogió datos donde muestran que un 50,4% de los homicidios ocurridos en el área metropolitana de Caracas son responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado. Asimismo, se han observado que los cuerpos de seguridad del Estado hacen uso excesivo de la fuerza mediante ejecuciones extrajudiciales que ya mencionamos anteriormente, con una tasa de 19 víctimas por cada 100.000 habitantes. Gracias al Observatorio Venezolano de Violencia también se han registrado 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, que en su mayor parte son homicidios. En un reporte del 2019 por Monitor de Víctimas, se indicó que de 210 homicidios registrados en Caracas, las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables del 51% de los casos, que se mencionarán a continuación.
La Fuerza de Acciones Espaciales, conocida como la FAES, lideró con un 38% de las muertes, que fueron 80 casos. Homicidios independientes con un 36%, que son 67 casos. Bandas delictivas con un 17%, que son 35 casos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conocido como 6CPC, la Guardia Nacional Bolivariana, conocido como la GNB, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocido como el DGCIM, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, conocida como la PNB, los policías estadales y los municipales tienen el 9%, que son los 28 casos. Inside Crime en el 2016 se dedicó a la investigación y análisis del crimen organizado, donde se expuso que los medios de comunicación venezolanos reportan diariamente casos de funcionarios militares que son sospechosos o presuntos cómplices, facilitadores o autores de serios crímenes. Los agentes policiales, más que cualquier otro estamento de la sociedad, están por sus funciones en contacto y proximidad con los delincuentes. Por ello están expuestos a la tentación o son blanco de la corrupción en las múltiples facetas con su ejercicio profesional. Podríamos decir que nuestro planteamiento del problema se basa en lo dicho por el Observatorio Venezolano de Violencia en 2019, en donde indica que en Venezuela se ha incrementado la institución del pacto social, el cual ha provocado, por una parte, una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones y violan los derechos humanos. Y por otra parte, que se ha generado la total desconfianza por parte de la población hacia las instituciones de cuerpos policiales, debido a que por sus actos de corrupción, violencia y demás, han perdido la total confianza en los ciudadanos venezolanos. Esto ha puesto al país en un estado de alarma, generando desconfianza y miedo. Dentro de lo que engloba el planteamiento del problema, podemos considerar los siguientes aspectos que valoraremos a lo largo del trabajo: la grave crisis socioeconómica y salarios insuficientes por parte de los cuerpos policiales, agentes de distintos cuerpos de seguridad que están plenamente involucrados en asesinatos y otros crímenes, la politización de las instituciones policiales, el abuso de sus poderes como funcionarios, la corrupción y extorsión de parte de la autoridad y la desconfianza de la población hacia los cuerpos policiales. Bueno, durante nuestra investigación surgió la siguiente interrogante: ¿cuál es la percepción social que tienen los ciudadanos caraqueños hacia los cuerpos de seguridad nacional? Los objetivos. Tenemos nuestro objetivo general, que es conocer la percepción que posee la sociedad venezolana sobre los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad nacional. Y entre nuestros objetivos específicos tenemos investigar sobre los actos de violencia y corrupción de los cuerpos de seguridad nacional mediante la recopilación de artículos cuantitativos y encuestas a la población. Conocer las causas del abuso del poder o violencia por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. Relacionar las causas del comportamiento agresivo por parte de los cuerpos de seguridad con la obediencia a la autoridad. Identificar la presencia de posibles sesgos cognitivos presentes en los procesos de percepción social de los cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, evidenciar, según lo obtenido en la investigación y temas vistos en clase de Psicología Social 1, si se evidencia el efecto Pigmalión. Nuestro instrumento de evaluación y muestra se apoyó en una encuesta respondida por 100 personas, todas mayores de 18 años de edad, residenciadas en la ciudad de Caracas, pertenecientes a distintos tipos de municipios. Esta encuesta constaba de 16 preguntas de selección simple y una respuesta corta. Esta encuesta nos ayudó a saber la percepción y opinión de los ciudadanos caraqueños acerca de los diferentes cuerpos policiales. Los resultados fueron los siguientes. Municipios de residencia: Baruta con 48%, El Hatillo 17%, Chacao 4%, Libertador 12%, Sucre 19%. En edad de 18 a 25 años 62%, 25 a 30 años 4%, de 30 a 35 años 6%, de 35 a 40 años 3%, de 40 a 45 años 4%, de 45 a 50 años 10%, de 50 a 55 años 7%, y personas mayores a 55 años un 4%. En sexo tenemos masculino 40% y femenino 60%. En nivel de instrucción tenemos los siguientes resultados: bachiller 12%,
Estudiante universitario, 57%. Técnico superior universitario, 1%. Profesional, 21%. Estudios de posgrado, 9%. ¿Qué opina usted acerca de los cuerpos policiales venezolanos en general? Ciertamente hemos recibido una gran cantidad de respuestas y opiniones al respecto, tantas que hemos decidido englobarlas en 5 categorías, las cuales en el siguiente video les estaré mencionando. ¿Qué opina usted acerca de los cuerpos policiales venezolanos en general? Bueno, las respuestas fueron las siguientes. El 10% considera que hay otros factores de promedio, como lo es el sueldo y la política. El 44% considera que son corruptos. El 17% de las personas consideran que son ineficientes. El 5% consideran que no todos son ineficientes. El 6% considera que hay falta de ética o educación. ¿Qué clase de emoción o emociones predominan en usted a la hora de presentarse la situación de estar detenido o detenida por una alcabala o un punto de control de algún cuerpo policial sin haber cometido ninguna infracción? Pues el 73% de las personas contestó medio, el 57% contestó que tendrían rabia, 2% confianza, el 1% presentaría tranquilidad, el 21% pues tendrían ira y el 8% ninguna en particular. ¿Ha sido víctima o ha presenciado algún tipo de abuso de poder o de alguna situación injusta y o violenta promovida por funcionarios de un cuerpo policial? Pues los resultados fueron que 80% de las personas contestaron que sí y 20% contestaron que no. De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique de qué tipo. Bueno, el 66% de las personas respondieron extorsión, el 22,6% robo, el 22,6% agresión física, el 41,7% agresión verbal, el 0% asesinato, el 8,3% secuestro, el 2,4% respondió que no y el 1,2% plantar droga. De los cuerpos policiales que conoce y o identifica, ¿cuál le parece el más violento o le genera la mayor desconfianza? Bueno, los resultados fueron los siguientes. El 4% de las personas piensa que es el SEBIN, el 37% el FAES, el 4% el CONAS, el 3% la PNB, el 2% el CICPC, el 2% el GNB y el 48% piensa que todos los anteriores por igual. ¿Se siente usted seguro o segura y protegido o protegida por parte de los cuerpos de seguridad del país? Bueno, 72% de las personas respondieron sumamente inseguro, 12% medianamente seguro y el 16% respondió inseguro. ¿Crees que la mayoría de los cuerpos policiales son violentos? 48% de las personas respondió algunas veces y 52% respondió sí la mayoría del tiempo. En el caso de que la anterior pregunta hayan contestado de forma afirmativa, responda lo siguiente: ¿cuál o cuáles de estas opciones considera que son razones por las cuales los cuerpos de seguridad cometen actos de violencia con los ciudadanos? Bueno, el 20% de las personas respondió que fue por falta de entrenamiento. El 61% de las personas responde que son usados como un instrumento de control del Estado. Los obligan a actuar así. El 74% de las personas piensa que es por situación económica crítica. El 19% de las personas piensa que es falta de experiencia. El 68% piensa que es por abuso de poder de forma placentera. ¿Considera usted
que en la sociedad venezolana se ha normalizado o dado por sentado el hecho de que los cuerpos policiales no protegen a la población civil? Bueno, los resultados fueron los siguientes. El 92% contestó que sí y el 8% que no. ¿Qué grupos considera usted más violentos? El 83% de las personas contestó los cuerpos de seguridad del Estado. El 1% contestó cuerpos de seguridad municipales y el 16% de las personas contestó ambos por igual. ¿Cree usted que el status quo o la creencia que ha construido la población en torno a la violencia e ineficiencia de los cuerpos policiales contribuye a que estos se comporten de forma violenta e ineficaz? Bueno, el 71% de las personas contestó que sí y el 29% contestó que no. ¿Está usted al tanto de la existencia del fenómeno de violencia hacia ciudadanos venezolanos por parte de los cuerpos policiales? Bueno, el 98% de las personas contestó que sí y el 2% contestó que no. ¿Tenía usted conocimiento de que en el 2019 la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas registró 5.286 muertes arbitrarias en manos de los cuerpos policiales en Venezuela? Bueno, el 41% de las personas contestó que sí y el 59% contestó que no. Según los registros encontrados y las respuestas de los encuestados, se evidencia que los integrantes de los cuerpos de seguridad nacional, una gran mayoría, actúan de forma violenta y o corrupta con los ciudadanos. Un 80% de los encuestados ha sido o ha presenciado un acto violento por parte de algún funcionario de seguridad. Por otro lado, según las fuentes oficiales basadas en registros criminales, así como las no oficiales, la tendencia general durante los últimos años es un incremento claro y acelerado de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Claramente se puede evidenciar que el rol que han tomado estos funcionarios no es el deber ser y se han desviado por completo. Entre una de las causas del abuso del poder y el comportamiento violento por parte de los cuerpos de seguridad nacional con los ciudadanos puede ser la obediencia a la autoridad, en donde un funcionario de cualquier cuerpo de seguridad desde sus inicios está sometido a acatar órdenes de sus superiores. Por dicha razón, esto se puede convertir en una de las causas del comportamiento agresivo de los mismos. Esto se puede ver evidenciado en la teoría propuesta por Milgram en 1963 a lo que este denomina estado agente, en donde en este caso, al relacionarlo, los funcionarios pierden su agencia y satisfacen las órdenes de sus superiores, lo cual se puede ver influido, según el autor, por la socialización, ya que estaban acostumbrados desde pequeños a seguir las órdenes, la ideología cientificista, ya que ven en sus superiores un aire de autoridad de quien dan las órdenes, la responsabilidad, el cual es el sentimiento de necesidad de cumplir su deber, y por último la temporalización, ya que todo esto surge en un tiempo rápido donde no hay un tiempo de reflexionar. Enfocándonos en la población encuestada, se puede decir que un 53.7% de la población, la mayor parte, reconoce a los cuerpos de seguridad como corruptos, mientras que un 20.7% los conoce como ineficientes. Es decir, la sociedad venezolana ha generado una impresión de los funcionarios de seguridad, es decir, el pensamiento que tiene una persona sobre otra. Y dicho pensamiento o impresión en este caso se genera a través de una combinación de rasgos centrales que posee una persona o un organismo, en este caso los cuerpos de seguridad. La mayoría de los funcionarios de seguridad funcionan unos rasgos centrales negativos que hace que la percepción que tengan las personas de estos no sea la más favorable. Se toma en cuenta este hecho en el trabajo y se puede decir que a pesar de que la percepción depende de diferentes factores y estímulos que tienen una significación, como son su edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y la zona geográfica, que fueron preguntas en la encuesta, la gran mayoría llega a una gran conclusión, una misma opinión, que es que la decadencia, insuficiencia y corrupción de los cuerpos policiales causa miedo, decepción y una predisposición por parte de los venezolanos. Si bien las estadísticas demuestran que los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo el FAES, la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana, son más violentos que los cuerpos municipales que dependen de las alcaldías, aún un porcentaje
de la muestra, el 16%, considera que son igual de violentos ambos grupos. Estos rasgos centrales que mencioné previamente han dado pie a ciertas generalizaciones, evidenciando también respuestas como por ejemplo que una mayoría considera que todos los cuerpos policiales son igual de ineficientes en vez de que algunos son ineficientes y otros no. Los sesgos cognitivos presentes en el proceso de percepción de esta muestra, por ejemplo, el error fundamental de atribución, es importante. En la encuesta, la mayoría de las personas probablemente experimentaron sesgos al responder las preguntas, debido a que cada vez que nosotros percibimos, siempre pensamos, juzgamos o recordamos algo previo de nuestra mente. Y aquí es donde influyen las predisposiciones. El 80% de la población encuestada ha presenciado o ha sido víctima directa de algún abuso de poder por parte de las autoridades, bien sea secuestro, robo, agresión física o verbal, entre otras. Estas experiencias que han vivido las personas han colaborado a la creación de impresiones de los cuerpos de seguridad, debido a que se generan expectativas, historias, impresiones, que independientemente de los motivos de los cuerpos de seguridad, su conducta o sus situaciones personales, generan una impresión negativa. Si se evalúa con el análisis de covarianza de Kelly, sería importante ver si el consenso, la distintividad y la consistencia son factores presentes en la conducta de estos organismos, que por lo visto en la encuesta la población manifiesta los mismos como algo generalizado y constante. Se podría decir entonces que la teoría de Gestalt y la relación de la significación social, así como la percepción global de los encuestados, tienen un mismo resultado, una totalidad que se ve reflejado en vez de la suma de sus partes, que serían divididas dependiendo de la situación social de cada encuestado. Al igual que, continuando el abarque del concepto de percepción que Brunner propone, en el cual las expectativas y valores fundamentales de cada persona son lo que determinan su propia percepción, se sustenta la conclusión de que a pesar de que cada persona tiene su propio concepto de percepción, todas llegan a la totalidad de que los cuerpos policiales son un problema más, debido a la extrema cantidad de abuso de poder, robos y corrupción en todo el país. En cuanto al efecto Pigmalión, tenemos que Hernández y Fernández en el 2005 plantean que para que este efecto ocurra se requiere tres aspectos. Primero, creer firmemente en un hecho. Segundo, tener la expectativa de que este se va a cumplir. Y por último, acompañarlo con mensajes que animen su concepción. En los resultados arrojados acerca de si la población considera que el status quo o la creencia que los cuerpos policiales son ineficientes y violentos colabora a que se comporten de forma violenta e ineficaz, el 71% consideró que efectivamente la creencia era un factor influyente en dicho comportamiento. Es aquí donde entra en juego el efecto Pigmalión. Si bien para poder afirmar a ciencia cierta si se evidencia o no dicho efecto hacen falta más datos, sin embargo, hay una gran probabilidad de que este se pueda dar, ya que se cumplen los requisitos mencionados anteriormente. Queda abierta la posibilidad de que si la población no tuviese un concepto negativo del exogrupo y fuese en cambio admirados por ellos, su desempeño sería mucho mejor. Para tener la certeza del mismo, se debe recaudar información en futuras investigaciones de forma más amplia y teniendo acceso a datos directos de los cuerpos policiales. A modo de cierre, podemos concluir que los cuerpos de seguridad del Estado se han desviado de su deber, y debido a esto, la mayoría de las personas poseen una percepción negativa de parte de estos. Se presenta el fenómeno del Estado agente que ha planteado Milgram, aunado a los bajos salarios que reciben, y estas podrían ser causas que originan esa conducta violenta. Si bien en algunos casos la sociedad percibe de forma acorde a la realidad los cuerpos de seguridad de forma negativa, que podemos cotejar en hechos o en estadísticas, en otras formas, debido a que existen sesgos, se pueden dar ciertas generalizaciones y que estos permitan que la gente tenga una percepción errada. El efecto Pigmalión podría estar surgiendo, sin embargo se necesitan más datos para comprobarlo. Por ejemplo, entrevistar también o encuestar a la parte de los policías o los cuerpos de seguridad nacional.